Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Henry Tillman, fundador de Asia Investment Research y director ejecutivo de Ayana Research. Así que, gracias por volver una vez más al programa. Tenía muchas ganas de hablar contigo sobre la Ruta Marítima del Norte. He visto tu presentación sobre este tema, es decir, la Ruta Marítima del Norte, que por supuesto es el corredor ártico desarrollado por Rusia y que en China cada vez se conoce más como la Ruta de la Seda Polar. Mientras el mundo se ve consumido por el caos y la guerra, el desarrollo de este corredor ártico no se ha detenido. Sigue avanzando. Así que déjame empezar con una pregunta introductoria sobre este asunto. ¿Cuál es tu experiencia en este tema? ¿Cómo surgió tu interés y tu especialización en este corredor ártico? Y además, ¿cuál es la relevancia estratégica más amplia de este corredor marítimo del Ártico? ¿Por qué debería importarnos y qué implicaciones tiene para la política? Vaya, es una pregunta muy amplia. Iba a decir que tiene al menos tres partes. Déjame empezar por lo básico. El abuelo de mis hijos fue un político de alto nivel en Canadá. Empezó a llevarme al Ártico a mediados de los 90. Así que llevo unos 30 años fotografiando el Ártico, los icebergs y todo eso, desde Canadá hasta Rusia. O sea, realmente unos 30 años. Y entre 2007 y 2013 fotografié varios icebergs que se estaban deshaciendo a lo largo de la costa occidental de África. Porque claro, Mónaco ya estaba investigando este tema. Y también la Fundación IKEA. Así que empecé a seguirlos con el tiempo y durante ese periodo utilicé esas fotografías para hacer un pequeño documental. Sí, lo hice y lo puse en bucle con Callas cantando la norma. Conozco a Callas, por cierto, como presidenta. Así que este año decidí, por lo de Groenlandia, estrenar esa película aquí en el Brighton Fringe. Pero además añadí unas cuantas diapositivas para recoger lo que mencionas sobre la NSR y por supuesto los efectos de la NSR en los precios de la energía y en el transporte marítimo. Esa es la conexión. Y como sabía tanto del tema, después de pasar tanto tiempo en Groenlandia, cuando llegó el año 2018, fui uno de los 3 coautores del artículo sobre la ruta de la seda polar, al que la gente sigue haciendo referencia cada día. En ese trabajo participó el gobierno chino con el CIS, un investigador de Islandia y yo aporté la parte comercial de todo aquello. Y eso fue lo que me llevó a meterme de lleno en el tema. Cuando el presidente del Círculo Ártico, que además es el expresidente de Islandia, se enteró, me dijo, espera un momento, tienes que hablar de esto en un foro más amplio, porque tiene enormes implicaciones geopolíticas. Así que durante un periodo que va de 2019 a 2023, hice una presentación cada año en el Círculo Ártico, en Reykjavik, cada mes de octubre. Empecé en 2019 hablando de quién estaba dónde en cuanto a los rompehielos. Y en 2021 ya entramos en la parte económica, porque básicamente es muchísimo más barato. Usé datos rusos de acceso público para mostrar lo barato que resulta extraerlo del suelo y lo competitiva que era Rusia en ese momento, además de lo mucho más rápido que es el tiempo de envío. Son solo 18 días desde el mar de Barents hasta Tartaristán, frente a 35 días hasta Hormuz y 50 días hasta el sur de África. Así que no solo es mucho más barato extraerlo del suelo, también cuesta menos transportarlo. Eso era en 2021. Luego, en 2023, como tú y yo ya hemos comentado antes, hice una presentación sobre torio. Llevo 5 años presentando sobre esto, sobre lo que debería llamar el trabajo de la Ruta Marítima del Norte. Y de ahí viene todo. Esa es la primera parte, mi trayectoria, cómo me metí en esto. Sigo viviendo con ello cada día. Formé parte de las viejas discusiones sobre Kirkenes, por qué no entré, por qué sí entré, todo tipo de cosas relacionadas con eso. Pero creo que la segunda parte de tu pregunta es, ¿cuáles son los componentes de todo esto, verdad? El primer componente es, por supuesto, el retroceso del hielo. El hielo del Ártico se ha reducido en un 50% desde los años 70. Es increíble.
y según los datos, se está calentando 4 veces más rápido que el resto de las zonas. Así que hay un movimiento natural que se aleja de la costa cada vez más hacia el interior a medida que el hielo se reduce. Eso hace que haya más posibilidades de aprovechar comercialmente la zona sin destruir el hielo. Entonces, ¿qué ha pasado por eso? Pues, para empezar, hay países que se han especializado precisamente en esa explotación comercial. Rusia lidera este proceso con sus rompehielos. Rusia tiene más de 40 rompehielos. 8 de ellos son nucleares. Y China también tiene rompehielos, pero todavía está construyendo uno nuclear y un buque de carga nuclear, un gran buque de carga nuclear. Rusia y China juntas tienen más rompehielos que todos los países de la OTAN juntos, así que es una fuerza importante. Ahora bien, esto resulta sorprendente porque, como comentábamos antes de empezar, Rusia ha representado históricamente el 65% de la población de todo el Ártico y más del 50% de su superficie terrestre. En realidad, Rusia siempre ha dominado el Ártico, tanto por población como por territorio. Por eso, es un poco engañoso el argumento de que Rusia esté descubriendo ahora el Ártico, porque llevan allí décadas, ¿verdad? Lo que quería mostrar es que no es así. Los rompehielos chinos han sido más bien rompehielos de investigación. No han estado realmente implicados en el transporte pesado, como sí lo ha estado Rusia. Aunque el año pasado China decidió construir un rompehielos que no es de investigación, sino un rompehielos turístico. Podría funcionar como barco de carga y también para turismo de alto nivel en el Ártico. Porque según lo que uno crea sobre los plazos, ese hielo podría reducirse de forma considerable en los próximos 10 años. Y hay cada vez más gente que dice que podría desaparecer hacia el año 2050. Sí, lo cual es bastante significativo. De hecho, el tráfico ya está aumentando porque ahora se puede navegar durante unos 4 meses y medio al año. El año pasado, por ejemplo, en 2025, se cerró a mediados de noviembre. Y el año pasado vimos 103 travesías, frente a 85 de hace un par de años. Pero más importante aún, se ha duplicado el tonelaje. Tuvimos 38 millones de toneladas el año pasado, frente a 18 millones en 2018. Así que cada vez se usa más. Hay tráfico en ambos sentidos. En su mayoría es gas natural licuado ruso, lo cual no te sorprenderá. Hay menos hielo, más tecnología y más rompehielos, y por tanto más tráfico. Sí. Y luego, si añadimos la última parte de tu pregunta, ¿qué está pasando hoy en el mundo? Pues sí. No te sorprenderá que, sobre todo en los últimos meses, Rusia haya estado trabajando muy intensamente para vincularse con muchos otros países, como decías, mirando hacia el este en lugar de hacia el oeste. El oeste se ha secado por completo. Ya hablamos de esto antes. Debido al alto coste de la energía, varios países europeos que antes usaban gas natural licuado más barato han dejado de hacerlo en Occidente. De hecho, BASF inauguró este año una gran planta de 10.000 millones en China, utilizando gas natural licuado ruso. También vimos empresas alemanas de hidrógeno verde colaborando con China, allí mismo en China. Así que lo que estamos viendo es que Occidente no puede aprovechar esa tecnología. Nos últimos meses, Brasil des países de Indonesia, China y con Rusia, stays at representante ACR, programar grandes, un corredor transártico. Así que esto se puede ver en los debates que hay entre San Petersburgo y los vínculos con Teherán, y que llegan hasta la India, y claro, incluso desde la India hacia el otro lado. Por cierto, hablemos de lo que pasa en la parte superior del mundo. Está el corredor NSTC, como sabes, una jugada importante para la India. En esencia, con esa apuesta india se cierra todo el círculo, tal como acabo de describir. La India puede entonces abastecerse con gas natural licuado ruso a menor coste. Por cierto, yo presenté esto en 2021, 4 meses antes de que empezara la guerra. En aquel momento,
Rusia era solo el número 2, detrás de Qatar, en producción de gas natural licuado. La gente olvida que en 2004, cuando Putin apostó por desarrollar esto en Siberia, para 2021 ya se había convertido en el segundo productor, solo por detrás de Qatar. Es una historia bastante buena. Se ha ralentizado, claro, por otras razones que todos conocemos, pero la gente se da cuenta de lo mucho que ha avanzado y sigue creciendo. Así que India fue la primera de estas, el año pasado y a comienzos de este año, en ese circuito del que acabo de hablarte. La ruta ferroviaria va desde San Petersburgo hasta Teherán y cruza por India, por la parte superior. El puerto del que hablé antes en Kirkenes, como sabes, en Noruega, no salió adelante. Y entonces China dijo, de acuerdo, y Rusia asumió que no lo iban a conseguir. Así que China ha decidido invertir $2.500 millones en Arcángel, que es un puerto importante. Es un puerto muy especial para Rusia, un puerto histórico para Rusia. Es el más cercano a Noruega, por eso han ido en esa dirección. China ha hecho una modernización de puertos. Rusia, junto con la India, también ha hecho mejoras en puertos, sí, y en logística. Además, se ha creado un circuito de más energía de bajo coste, hacia la India. Y eso forma parte de la cooperación entre Rusia e India, de la que ya hemos hablado. En los últimos 2 meses, Rusia ha firmado grandes acuerdos marítimos y de transporte, y también acuerdos sobre la ruta marítima del norte, con con Vietnam en mayo, y más recientemente con Indonesia. Y hace solo unos días un acuerdo con Arabia Saudí sobre puertos, y también sobre la ruta marítima del norte, y por supuesto con Irán. Si te fijas en cómo todo esto se está desplazando hacia el este, verás que Occidente ha quedado prácticamente bloqueado por las sanciones, y eso ha provocado precios de la energía más altos. Así que Rusia está girando hacia Asia. Y también he visto lo mismo desde el otro lado. Asia está girando hacia Rusia, como bien sabes. Como acabas de mencionar, estoy escribiendo sobre investigación para inversores asiáticos. Los 2 últimos informes que hemos hecho, uno fue con Tailandia y otro con Malasia, y ambos muestran una inclinación hacia Asia. Pero lo importante es que todo esto está evolucionando muy rápido. Y como señalas con razón, parte de este cambio tiene que ver con esa aceleración. Otra parte se debe a lo que está ocurriendo en el Golfo. La gente busca líneas de suministro más seguras y recursos más diversificados. Espero que eso responda. Voy a cerrar con una última parte de esto. No es para terminar lo que hicimos el pasado agosto cuando hablamos de cómo Kremnikov y el RIKI se estaban uniendo en torno a la energía nuclear. Sí. En esencia, como dijimos antes, Rusia, India y China están trabajando, colaborando en energía nuclear estatal. ¿Quién construyó qué? ¿Quién está conectado con quién? Lo mismo está ocurriendo aquí con el transporte marítimo. Lo mismo pasa con la logística. Lo mismo con los puertos. Es una unión respaldada por infraestructura, logística y energía de bajo coste. Así que espero haber respondido a tus 3 preguntas complejas y con varias partes. Así fue como me metí en todo esto. Todo eso forma parte del conjunto, y por eso se está moviendo tan rápido. Y ahora la aceleración que mencionabas hace unos minutos, espero que eso responda a tu punto. Sí, empecé a interesarme mucho por el Ártico mientras escribía un libro en 2015. Lo titulé La estrategia geoeconómica de Rusia para una gran Eurasia, y básicamente trataba sobre lo que ocurrió después del cambio de régimen en Ucrania apoyado por Occidente. Ese hecho puso fin a la anterior iniciativa rusa de una gran Europa, que venía desde la idea de Gorbachev de una casa europea común. En fin, como toda la economía rusa se está reorientando del oeste hacia el este. Me pareció que el Ártico era un tema realmente fascinante, porque todos los demás estados árticos son potencias occidentales, y ahora todos forman parte de la OTAN.
Y Rusia siempre dio prioridad a la cooperación con Occidente para integrarse poco a poco en esa llamada Gran Europa. Pero ahora, claro, desde 2014, empezaron a cambiar el rumbo. Sustituyeron la idea de la Gran Europa por la de la Gran Eurasia. Y ahora vemos que sus principales socios son países del este. Es algo bastante extraordinario. Pero como decías, poseen la mayor parte de los territorios del Ártico. Pueden cooperar con quien quieran. Aún así, el hecho de que China e India se estén convirtiendo de facto en potencias árticas es un desarrollo realmente interesante. Y también porque el núcleo de la estrategia de Estados Unidos, al menos desde la Segunda Guerra Mundial, aunque se puede remontar incluso a Alfred Mann, ha sido muy parecido al de los británicos. Si controlas los mares, eso es básicamente una fuente clave de poder. Pero este corredor marítimo está fuera del control de Estados Unidos y además es más rápido y más barato. Por eso pensé que fue un gran error que Occidente, en esencia, se desvinculara de Rusia o la convirtiera en enemiga, porque el Ártico parece estar ganando relevancia. Y como decías, Trump parece haberse dado cuenta de esto, y de vez en cuando da un discurso sobre lo injusto que es que Rusia tenga más rompehielos. Pero ¿cómo ves todo esto en el contexto más amplio, ahora supongo de China? Porque para quienes conocen la geografía, las aguas árticas entre Europa Occidental, es decir, Noruega y Rusia, se llaman el Mar de Barents. Se llama Mar de Barents porque, al principio, en el siglo XVI, cuando, ya sabes, después de que la antigua ruta de la seda se viniera abajo, las potencias occidentales, o mejor dicho, las potencias marítimas europeas, volvieron a conectar el mundo. Ahí empezó más o menos ese periodo de 500 años de dominio occidental. Pero una de esas rutas intentaba conectar con China a través del Ártico. Y un holandés, Willem Barents, trató de hacerlo por esa vía. Se quedó atrapado en Nueva Zembla y murió. Pero, en fin, por eso se llama Mar de Barents. Ahora, claro, unos cuantos siglos después, esa conectividad se está restableciendo, aunque ya no bajo control europeo u occidental, sino como un proyecto ruso o euroasiático. Entonces, ¿cómo ves tú que esto encaje dentro, digamos, del desarrollo más amplio de Eurasia? Sí, son preguntas con varios niveles. Así que quizá empiece por dos cosas pequeñas. Esto se remonta a 2018, al texto original al que te refieres. Yo diría que fueron las sanciones impuestas a Rusia las que aceleraron todo esto. El uso tan duro que hace Estados Unidos de las sanciones fue, en su momento, lo que pudo haber provocado o acelerado el lanzamiento de la zona polar. Forma parte de varias rutas de la seda, pero yo sostengo que eso contribuyó a aceleración. Rusia necesitaba capital chino, y sigue necesitando capital chino, en lo que sean los chinos quienes reconstruyan Arcángel. Y por supuesto, como comentamos con Ross Adam, muchos países están utilizando, o más bien las empresas rusas están utilizando, los mercados públicos o los bonos en renminbi, básicamente para financiar todo esto. Así que empieza en 2018. Yo sostengo que empezó en 2014, que es cuando se lanzó todo esto. En cuanto a los rompehielos estadounidenses, dije lo siguiente: tienen más de la mitad de los rompehielos. Uno de ellos tiene 70 años. Se usa para piezas de repuesto. Yo mismo hablé públicamente sobre este tema en Estados Unidos en 2019, delante de 2,000 personas. Así que hablé y el presidente Trump firmó con Finlandia en octubre del año pasado. Le envié una nota a Olafur Grimsson, que dirige el Círculo Ártico. Le dije: Olafur, por fin hemos conseguido que se mueva. Y él volvió y dijo: no, Henry, conseguiste que se moviera. Así que firmaron con Finlandia. Ahora bien, esos son rompehielos estándar, no son rompehielos nucleares. También están hablando con Corea. Pero, como señalas con razón, todo ese asunto que tiene que ver con el mundo actual, con Corea, con los problemas de la industria estadounidense y todo lo que leemos sobre eso, también forma parte del mismo paquete. En cuanto a la parte geopolítica y macro de todo esto,
te darás cuenta de que los países de los que estamos hablando aquí forman parte de los BRICS. Sí. Así que no te sorprende que todo esto sea parte de algo mucho, mucho más grande. Y es un mundo multipolar, algo de lo que tú y yo llevamos años hablando, sí. Y eso implica una distribución de toda esa riqueza y unos costes de producción más bajos, creando líneas de suministro, cadenas de abastecimiento para todos esos países que no dependen de los lugares donde hay riesgo. Y por supuesto eso también afecta a las divisas, como sabes, de lo que ya has hablado. Así que es un cambio enorme, pero de nuevo creo que todo está relacionado, como decía. No creo que esto sea solo cuestión de energía. Hablamos de energía nuclear, sí, pero en realidad se trata de toda la logística. Piénsalo un momento. Ese vínculo entre India y Rusia no tiene nada que ver con Occidente. Cero. Acabamos de hacer un reportaje, ya sabes, he visto una serie de sitios web, he mencionado un par de ellos. Hice un trabajo para otro gobierno que terminó en marzo y que si lo miras decía, fíjate en Hungría. Las inversiones de China en Hungría en los últimos 2 años son muy destacadas. Sí, es cierto, pero hay que verlo de otra manera, porque las primeras inversiones reales en Hungría fueron en 2005. Hay un plan a 30 años en el que China dijo, vamos a hacerlo en 30 años. Y lo han hecho. Para 2035, Hungría será un centro logístico muy integrado. Lo mismo está pasando ahora con España y con Marruecos. En esencia, si construyes centros en Hungría y creas centros totalmente integrados en esos lugares, en España y en Marruecos, ya no necesitas ir a Europa, ¿verdad? En absoluto. Por eso Europa, si quiere seguir jugando, tiene que mirar en otra dirección y buscar otro terreno de juego. No se trata de un ataque, simplemente reduces las sanciones. Si sigues castigando a la gente con sanciones, van a buscar alternativas. Ese es mi argumento. No soy geopolítico, soy un tipo de datos, un científico, pero me parece algo lógico. Esa es una regla clave de las sanciones. Normalmente la lección es que si son severas y se amplían con el tiempo, los países acaban aprendiendo a vivir con ellas. Y creo que eso es justo lo que estamos viendo. Aprender a vivir con las sanciones significa desvincularse. Y ahí está la ironía, porque las sanciones se suponía que iban a aislar a los rusos, pero lo que vemos es que están aislando a Europa. Porque como decías, si la gente o los países empiezan a darse cuenta de que, bueno, en realidad no necesitan a Europa para nada, y una vez que empiezas a desvincularte de Europa como corredor físico, ¿por qué usar sus seguros? ¿Por qué seguir sus mercados energéticos? ¿Por qué usar sus monedas, sus bancos? ¿Por qué entonces conectarse con sus industrias y sus tecnologías? Y de repente, bueno, esa fue la lección de la antigua ruta de la seda. Allá donde iba el comercio, ahí surgían las grandes civilizaciones. Y cuando ese comercio se rompió, regiones como Asia Central perdieron relevancia, se convirtieron en zonas económicamente estancadas. En cambio, los países que volvieron a conectar el mundo, es decir, los europeos occidentales y más tarde los estadounidenses, fueron los que concentraron el poder. Por eso para mí resulta bastante sorprendente que las sanciones se anuncien siempre entre vítores, tambores y un ambiente patriótico, porque sinceramente creo que no entienden lo que están haciendo. Se están aislando a sí mismos. Están debilitando su propia posición en el mundo, alimentando en realidad este cambio sobre dónde estará el principal poder económico en el futuro. Es algo muy extraño, y especialmente en este momento para el Ártico, porque durante muchos años el Ártico se consideraba básicamente un desierto helado. No tenía tanto valor. Durante la Guerra Fría, en gran medida quedó al margen de la rivalidad entre grandes potencias. Era un lugar para la cooperación de beneficio mutuo, para generar confianza, para la investigación, todo eso. Pero ahora el hielo se está retirando. Estamos viendo cómo se abren enormes recursos energéticos y nuevos corredores de transporte. Y como resultado,
gran parte del poder geopolítico y geoeconómico está cambiando. Y lo primero que hacemos en Occidente es desconectarnos de eso. Quiero decir, como te oí decir también en tu discurso, cuando los alemanes, por ejemplo, se desconectaron del gas ruso, ese gas se redirigió a China. Bueno, los políticos no pueden controlar esos cambios, esos movimientos geoeconómicos. Así que las empresas alemanas siguen al gas ruso, hacen las maletas, se van de Alemania y se instalan en China. La idea de que pueden controlar todas esas fuerzas es absurda, y creo que es una de las razones por la que a veces como Alemania entrar en declive. Y puedo plantear un punto más. Sí, por favor, porque tú eres historiador. A mí también me encanta. Entonces, en mi mitad, ¿has visto lo que está pasando con España? Y mira lo que ha pasado en los últimos 2 años en España. Así que decidí que quería hacer algo más que eso. Volví a la ruta de la seda de plata. Como sabes, con España, eso se remonta al siglo XVI. Durante 350 años, iba desde Xiamen, pasaba por Manila, llegaba a la península de Yucatán y luego a España. Entonces de repente la gente dice, mira los 2 últimos años, porque ese es el periodo corto que el gobierno usa para analizar los datos. Y yo dije, no, esto no va de 2 años. Esto se remonta a 350 años. Y como ya no pueden hacerlo pasar por la península de Yucatán, ahora lo hacen pasar por Perú. Sí, llega a España, baja hacia Marruecos y luego cruza hacia el oeste hasta el extremo occidental de África, donde hay puertos realmente impresionantes de 5ª generación, de 3ª y 4ª generación. Un puerto con 5G e inteligencia artificial en Senegal. Increíble. Sí. Así que no hay Europa. Pero esto se remonta a 350 años, como acabas de decir. La gente mira 2 años, no 350. Sí. Bueno, iba a decir que no quería dar a entender que el corredor ártico vaya a acaparar todo el comercio mundial o a sustituir al canal de Suez. Pero creo que ese es precisamente el sentido de esta nueva ruta de la seda. La ruta de la seda nunca fue una sola ruta, era un sistema mundial diversificado, con muchos caminos. Y creo que sí, el Ártico puede absorber parte de eso, es decir, ser uno de varios corredores. Pero como mencionabas, también se complementa, por ejemplo, con el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, que conecta Rusia, Irán e India, además de la multitud de proyectos impulsados por China dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de esta ruta marítima del norte en cuanto al volumen de carga? Porque hemos visto que ha crecido desde 2018. Pero, ¿cuáles son los principales factores que la impulsan y las limitaciones en cuanto a hasta dónde puede llegar? Y añadiría que, por supuesto, también está vinculada al comercio energético, que es de lo que tú y yo solemos hablar cuando participas en este programa. Creo que el deshielo va a ir mucho más rápido. Creo que lo que estamos viendo, bueno, no he hablado del tercer polo, quizá el polo norte, el polo sur y el tercer polo. Ese tercer polo se está derritiendo aún más deprisa. Este deshielo está cambiando el mundo, ¿verdad? Y la gente no lo ve. He visto previsiones que dicen que en el año 2050 no habrá hielo en el polo norte. Me parece curioso que China esté construyendo un rompehielos nuclear para el turismo. ¿Qué te parece, turismo de lujo para ir al Polo Norte? Así que veo ese cambio. Veo que el deshielo sigue avanzando muy rápido. Sí, por desgracia. Ojalá pensara otra cosa porque soy el tipo que fotografía los icebergs que se están muriendo. Bueno, pero veo que eso va a continuar. Ojalá fuera así, pero cuanto más gente adopte lo que mencionábamos antes, la energía de torio, que está en camino, mejor. Nos han dicho que el Linglong 1, que no es de torio, será comercial este año. Y como hay 5 países que... Esto trata de los SMR terrestres, los SMR comerciales.
Como hay 5 países que han estado probando reactores chinos de entre 10 y 30 megavatios, es solo cuestión de tiempo que esos 5 primeros tengan sus propios SMR. Así que está llegando. Y está llegando rápido. Pero bueno, sobre la rapidez con la que puedan mitigar lo que está ocurriendo en el norte, no lo sé. No puedo responder a esa pregunta. Bueno, Rusia está ampliando ahora esta cooperación en el Ártico. Al principio se centraba mucho en China, pero creo que una característica clave de toda esta iniciativa de la Gran Eurasia para Rusia es que debe diversificarse. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, solo en la China, porque claro, su poder económico, bueno, no es el mismo. Así que quieren tener muchas rutas, muchos corredores. Por eso también están ampliando la cooperación con países como India, Indonesia, que por cierto me parece un país muy subestimado, una potencia marítima que será enorme en el futuro, Arabia Saudí, Irán, Vietnam y otros. ¿Cuáles crees que son los objetivos estratégicos más amplios de Moscú al buscar estas asociaciones? Porque en geoeconomía solemos ver que los intereses económicos van de la mano de los intereses políticos o estratégicos más amplios. Pero en este caso, quiero decir De nuevo, todo eso está relacionado. Como sabes, Rusia lidera el mundo en energía nuclear flotante. Llevan con reactores nucleares flotantes desde 2019 y están presentes en muchísimos países. Que en esta prueba de hoy lo que tenemos es a varios países asiáticos hablando con Rusia sobre energía nuclear segura. Muchos de esos países están en conversaciones con Rusia, Vietnam, Tailandia y otros muchos en toda Asia e incluso en América. Está todo conectado y también, como bien señalas, tiene relación con lo militar. Las conexiones van mucho más allá del transporte marítimo, los puertos o la logística. Es difícil expresarlo, ¿verdad? Todo se construye sobre una base logística, una base energética. Hay que alimentar energéticamente al país. Y si miras a los países asiáticos, ya sea con energía rusa, China, India o más adelante con torio, todos siguen esa misma lógica. Eso es lo que va a impulsar a estos países. Como acabas de decir, con Alemania, las grandes empresas o los grandes países tienen que averiguar cómo abastecer de energía a sus países. Aún no ha caído la ficha. Mi responsable de centros de datos en Estados Unidos está esta semana en el Reino Unido. Estamos viendo empresa tras empresa y la respuesta es evidente. Hay un enorme crecimiento en muchos de estos países, los centros de datos y los semiconductores. Y la gente ya ha asumido que no tienen la energía necesaria para hacer funcionar todo eso. Sí, hay que mantener el país en marcha. Y eso es lo que la infraestructura de energía barata para llevarla hasta allí, eso es lo que lo impulsa. Pero luego se construyen muchas otras relaciones sobre esa base energética, en geopolítica, en defensa y así sucesivamente. Esa es la base. La energía es la base. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Ves alguna posibilidad de incorporar en esencia un componente occidental en todo esto? Quiero decir, Estados Unidos parece mostrarse un poco pragmático. Da la impresión de que espera que si traslada o delega la guerra de Ucrania en los europeos, pueda mejorar las relaciones bilaterales con los rusos. Pero de nuevo, sería bueno ver que una región como el Ártico se convierta en un espacio de seguridad de suma positiva, en lugar de una rivalidad de suma cero. Aunque bueno, los europeos acaban de escalar la situación al anunciar que empezarán a apuntar también al transporte marítimo ruso. Así que creo que sí, parece que quedarán prácticamente excluidos de todo el trabajo y la cooperación en el Ártico. ¿Ves alguna otra posibilidad? Ojalá me equivoque, pero ¿crees que Estados Unidos, o con suerte también los europeos, tengan algún interés o alguna iniciativa para usar el Ártico como una vía para mejorar de nuevo las relaciones? De hecho, vi una entrevista de un grupo de expertos estadounidenses en San Petersburgo el fin de semana pasado.
Estados Unidos todavía tiene $100.000 millones invertidos hoy en Rusia. No es poca cosa, ¿verdad? Y esta vez, por primera vez en San Petersburgo, hubo varias empresas estadounidenses presentes. El fin de semana pasado, aparecieron varias compañías de Estados Unidos. Así que veo un acercamiento en el ámbito comercial, como decías, en lo comercial. Porque hay muchísimo talento en Rusia, ¿no? En energía, en el sector nuclear y en todo tipo de tecnologías que atraen inversión. Por eso creo que la inversión estadounidense se va a acercar mucho más. Como decías antes, si tenemos estos orbes, hay un orbe Permykov y hay un orbe occidental. Un orbe euroasiático Permykov, no un orbe ruso Permykov. Es euroasiático. Y yo veo que esos orbes colaboran, no que compiten. Aunque bueno, quizás sea demasiado optimista, pero a largo plazo veo cooperación. Y sí, veo que Estados Unidos tendrá un papel más importante en Rusia en el futuro. Y creo que Alemania, con el tiempo, también lo tendrá. E Italia, igual. No puedo hablar país por país. Pero mientras tanto, hay empresas y países, ya sea Hungría o España, que están mereciendo un momento. Hay más crecimiento en otros lugares que con vosotros y además es más atractivo. Sí, tiendo a pensar que todos los intereses económicos acaban moldeando los intereses políticos. Eso que ya está moldis, ¿no? Sí. Bueno, el hecho de no ajustar la política a los intereses económicos suele tener un castigo, y creo que eso se va a ver en Europa. Es decir, cuando el gobierno alemán intenta explicar a su población por qué es beneficioso comprar energía rusa a través de la India, pagando un sobreprecio enorme, es muy difícil convencer a la gente de eso. Así que pienso que cuando estos países no atienden realmente a sus intereses nacionales básicos, ni orientan sus políticas en consecuencia, acaban viendo un declive económico, una desindustrialización, y eso termina provocando cierta agitación social. La gente está cada vez más insatisfecha con los gobiernos. Y si quieres un ejemplo de eso, fíjate en los índices de aprobación de Merz, Macron y Starmer. En algún momento, en ese vacío, surge una oposición que realmente aborda los intereses de la gente. Por ejemplo, quizá deberíamos comprar energía rusa, que es muchas veces más barata que la alternativa que estamos pagando ahora. Eso nos permitiría reconstruir nuestras economías, volver a ser relevantes. Anime imundo vorburgia tomales en studio, anime stress prespreft, fromstrom. Remaining knowledge swervi of recipient. I think we're not there yet. Lo digo medio en broma, la verdad. Si miras un periodo de 2 años en el que estás dirigiendo el país, lo que haces es mantener a la rana en la olla. Subes un poco la temperatura, pero sin que la rana salte fuera. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Los precios suben y siguen subiendo. Fíjate en cómo se está maquillando eso hoy en los mercados bursátiles, ¿verdad? Sabemos que, si miras las cifras de fondo, son bastante preocupantes, en lo que respecta a los fertilizantes, al helio o lo que sea. De eso no se habla en la política, y la prensa oriental no lo va a cubrir. Y ya sabes, los pavos no votan a favor de la Navidad. Bueno, iba a decir que ahora que los europeos están intentando bloquear los fertilizantes, la energía rusa, y de nuevo apuntan al transporte marítimo ruso en Europa, además de que vemos cómo Oriente Medio se paraliza por la guerra contra Irán. Y claro, las consecuencias para los estados del Golfo podrían ser desastrosas. ¿Cómo ves que todo esto impulse la ruta del Mar del Norte? ¿Crees que se beneficia en gran medida o que, por esas enormes disrupciones, al final no siempre resulta positivo para los corredores? Yo me limito a mirar los hechos. Quiero decir, si ves los acuerdos de Vietnam, Indonesia y Arabia Saudí con Rusia que se cerraron en mayo y junio, ¿qué te dice eso sobre lo que está pasando con esa fuente de energía y estabilidad en los últimos 3 meses? Rusia ha estado muy interesada en construir asociaciones de puertos y de logística con esos 3 países.
Son 3 países muy importantes. En conjunto suman más de 500 millones de personas, ¿no? Indonesia tiene casi 300 millones y luego está Arabia Saudí. Son enormes, enormes. En los 2 últimos meses se han aliado con Rusia diciendo queremos otras opciones. Yo creo que eso va a continuar. Espero que Irán logre estabilizarse. No tengo grandes expectativas a corto plazo, pero quién sabe. Ojalá que sí. Y mientras exista esa preocupación de tener que diversificar, hay muchos países porque nosotros seguimos todos esos datos de inversión. Encontramos información de inversiones de todo el mundo, la gente está equilibrando, no se están vinculando a un solo país. Pakistán lo ha hecho muy bien, Malasia lo ha hecho muy bien, Tailandia también ha hecho un gran trabajo equilibrando la inversión, sí. Y con la energía pasa lo mismo. Diría que incluso más con la energía, porque es algo más inmediato. Y eso es justo lo que estamos viendo ahora. Algunos de estos países asiáticos dependían de Qatar o de Ruanda. Y claro, eso es muy complicado para los próximos años, ¿no? Hay que buscar alternativas. Déjame hacerte una última pregunta. Si, como dices, eres una persona de datos y miras los números, si las tendencias actuales continúan, ¿cuánto crees que cambiarán los patrones comerciales en el Ártico de aquí a 2030 o 2035 comparado con lo que vemos hoy? Es decir, ¿cómo ves la dirección que está tomando todo esto? Creo que lo que todos sabemos es que Rusia, Estados Unidos, Corea y Japón están construyendo rompehielos para aprovechar más esto, para formar más parte de ello. Creo que es justo decir que se están desarrollando muchas rutas distintas. Y esto va a tener un papel cada vez más importante, sin duda, porque es mucho más barato. Quiero decir, las cifras, en 2021, no tengo datos más recientes, pero cuando presenté esto en 2021, el gas natural licuado ruso de Yamal era 4 veces más barato. 4 veces más barato que en Occidente. Y con la mitad del tiempo de envío. Así que, haz las cuentas. Es significativo, ¿verdad? Y lo seguirá siendo, porque básicamente son solo 18 días antes de que se detenga en Rusia. Eso es todo. Por cierto, todo ese montaje suyo sobre hay que ir a Groenlandia porque está siendo atacada por Rusia y China. Para empezar, desde la costa este de Inglaterra, donde vivo, hasta la costa oeste de Groenlandia, tienes que salir por la costa este, cruzar Escocia, cruzar Irlanda, cruzar Islandia, y solo entonces llegas al otro lado de Groenlandia. Así que sinceramente no veo a Rusia ni a la NSR como actores importantes en, digamos, un ataque de Rusia o China a Groenlandia. Esa era la falsedad que quería señalar aquí, desde un pequeño pueblo en el sur de Inglaterra. Sí, no estuvo mal. No, estoy de acuerdo. Creo que nadie se lo tomó realmente en serio. Bueno, fue un poco triste ver al canciller alemán repetir eso, que Estados Unidos tiene un interés real en Groenlandia para protegerla de una invasión china o rusa. Es bastante absurdo. Pero los rusos han controlado el Ártico, el 65% de la población del Ártico, durante décadas. Así que, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué van a hacer ahora que no hayan hecho ya? Sí, no, pero creo que para los estadounidenses, la primera vez que mostraron interés en comprar Groenlandia fue más o menos cuando estaban adquiriendo Alaska. Así que lo veo como un buen puesto avanzado para controlar tanto el Pacífico como el Atlántico. En mi opinión, es un intento de Estados Unidos de prepararse para un mundo multipolar, para, digamos, defender el hemisferio occidental o al menos controlarlo. Pero claro, eso no suena muy bien como argumento de venta, así que creo que lo presentarán más bien como una cuestión de defensa, al menos en los medios. Pero cuando vi a los líderes europeos celebrar que se habían desconectado, o que se estaban desconectando por completo, de la energía rusa, es decir, de una energía que, según se dice, cuesta 4 veces menos que el gas occidental.
Me pareció algo realmente extraordinario, porque a mí me enseñaron que la seguridad energética significa tener un suministro de energía barato y fiable. Y para que sea barato y fiable, normalmente lo que quieres es diversificar tus proveedores. Es decir, no depender en exceso del suministro ruso, porque si no es fiable, puede usarse con fines políticos. Los precios pueden subir, pero lo que quieres es tener varios. En cambio, si te desconectas, acabas dependiendo en exceso, por ejemplo, solo de un proveedor estadounidense, entonces no hay seguridad energética, no es fiable, no es barato. A mí me parece algo extraordinario. Supongo que mi fuente de optimismo es que solo se puede mantener esto durante un tiempo antes de verse obligado a aceptar la realidad. Y creo que a eso estamos llegando ahora en Europa. Se empieza a ver una oposición política a esta locura. Creo que estamos en una fase en la que intentan criminalizar o marginar a la oposición, como se ve en Europa, desde Francia hasta Alemania. Pero llega un punto en que eso solo genera más enfado, y no se puede ignorar la realidad para siempre. Aún así, y hablando como europeo, me gustaría que el Ártico se convirtiera en una zona de verdadera cooperación entre las grandes potencias, en lugar de seguir siendo un escenario de conflicto y de suma cero. Quizá una cosa más en la que pensar, solo para ponerla sobre la mesa. El tercer polo de esos países con picos de 8.000 metros, ese deshielo está ocurriendo muy rápido. Y eso va a tener un efecto a corto plazo en las zonas arenosas de los países C5 y C6, ¿verdad? Pero más importante aún, ese deshielo que viene del Tíbet, mientras los chinos están construyendo un río en el oeste de China, que tendrá el tamaño del Yangtze. De hecho, lo están haciendo a partir de ese deshielo glaciar, para hacer que ese desierto se vuelva verde. Sí, están construyendo un río del tamaño del Yangtze, con el agua que baja del Tíbet, de las montañas, y eso va a convertir toda esa zona en verde. Y por tanto, la necesidad de conseguir alimentos de otras partes del mundo va a cambiar. Así que todo esto está ocurriendo con ese deshielo, y no hay prácticamente ningún medio occidental que lo esté cubriendo, por todas las razones que acabas de mencionar. Bueno, eso es un problema de los medios. Me he dado cuenta. Los medios funcionan mucho por narrativas. Si no pueden contar una buena historia sobre una victoria, básicamente desaparece. Al menos eso fue lo que pasó también con el tema de las rutas marítimas y la energía cuando se destruyó el Nord Stream. Todos recuerdan el enorme interés de los medios, mientras se podía presentar como si Rusia hubiera atacado su propio gasoducto. Pero en cuanto empezó a parecer evidente que podían haber sido Estados Unidos, o Ucrania, o ambos, ya no había una buena narrativa. Así que sacaron una historia sobre un barco pesquero y luego simplemente lo dejaron estar, sin más interés. Así que sí, creo que puede ser la misma maldición de ignorar lo que está ocurriendo en el Ártico. Bueno, en cualquier caso, gracias por invitarme. Solo quiero mostrar lo rápido que está cambiando todo esto. Ya ha cambiado. Te he dado una cifra entre 18 y 25, pero en los últimos 3 o 4 meses con India, Vietnam, Indonesia, Arabia Saudí, todo esto se está moviendo muy deprisa, ¿verdad? Son países muy importantes. Supongo que juntos representan unos 2.000 millones de personas. Desde mayo es un cambio bastante rápido. Y sí, también recomendaría a la gente que relacione este vídeo con la conversación que tuvimos sobre el torio, porque me pareció un tema realmente fascinante y además muy importante que la gente conozca. Así que muchas gracias por dedicar tu tiempo y espero que vuelvas pronto. Vale, encantado de verte como siempre. Muchas gracias. Bye now.